La tentación no está en cuarentena. Ya llevamos más de 6 meses desde que los efectos negativos del coronavirus empezaron a sentirse en nuestra nación Guatemala. El 1 de octubre el país empezó su reapertura. Pero a pesar de que estuvimos en cuarentena y muchos todavía siguen trabajando desde casa y los niños casi sin salir, nos damos cuenta que la tentación no está en cuarentena. La tentación no duerme. La tentación no descansa. ¿Ha caído en la tentación usted? ¿Se ha mantenido firme? Y es que este tiempo de pandemia puede o acercarlo a Dios o alejarlo de Él. Y por eso es tan importante lo que vamos a hablar hoy. Tentaciones de pandemia. Porque la tentación no está en cuarentena. Y es que debemos orar porque podamos evitar caer en el pecado de la comisión. Los pecados de comisión son aquellos que nosotros hacemos, aquellos que nosotros decimos o aquellos que nosotros pensamos que son contrarios a la perfecta voluntad de Dios. Pecar es rebelarnos ante la perfecta voluntad de Él. Es oponernos a su llamado para nosotros. Es vivir nuestra vida como si fuéramos nuestros propios dioses, definiendo lo que es bueno y es malo. Es más, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si algo nos une a toda la humanidad, es que toda la humanidad conocemos lo que es el pecado. Romanos 13:8 nos recuerda la importancia del amor precisamente para permanecer firmes y no caer en los pecados de comisión. Y dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarnos unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Pecar es amar nuestra naturaleza pecaminosa. Pecar es amarnos a nosotros, haciendo a un lado al prójimo y a la vez a nuestro Dios. Porque los pecados de comisión se cometen ante el prójimo, hacia el prójimo y también hacia Dios. Ahora bien, cuando hablamos de pecados de comisión, que son los que cometemos, verdaderamente tenemos que entender que no son los únicos. Hay pecados que se conocen como los pecados de omisión. Y los pecados de omisión no son una invitación a hacer lo malo, que eso es la tentación, una invitación a hacer lo malo. Los pecados de omisión realmente son una invitación a no hacer el bien que se debe de hacer. Por eso es que Santiago en el capítulo 4 y versículo 17 nos dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es más, en los tiempos finales, mira lo que Jesús dice en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Adelantémonos al versículo 41. Luego dirá a los que están a su izquierda,
apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los pecados de omisión tienen que ver con no hacer el bien cuando debimos haberlo hecho. Por eso es que la ley y los profetas, Jesús dijo que se resumía en amarlo a Él con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solo es no pecar con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, es hacer el bien cuando soy llamado a hacerlo. ¿Cuáles son algunas de estas tentaciones de pandemia, ya sea pecados de comisión o pecados de omisión? Porque esta pandemia o nos está acercando a Dios o nos está alejando de Él. Y la primera tentación es dejar de congregarnos. Sí, esto no es lo mismo. No es lo mismo hablarle a una cámara, no es lo mismo de pronto venir y hablarle a otra cámara y usted está allá en la casa. Y aunque puede verme de cerca, y aunque puede verme el rostro, aunque puede escuchar, no es lo mismo que cuando nos sentamos en un auditorium, porque congregarse es más que adorar, es más que recibir palabra, es más que tomar notas, es más que diezmar. Congregarnos es precisamente más que eso. Congregarnos es conectarnos con otros. Comienza desde que nos despertamos y vamos a la iglesia en el camino. Comienza desde que nos estacionamos en el parqueo y un servidor nos da la bienvenida. Continúa cuando entramos al auditorium y recibimos nuestro boletín mensaje y un saludo, la mano y un abrazo de un servidor. Nos saludamos con las personas en el auditorium. Los que tienen niños, entonces salen y se van ahora precisamente a la zona de campeones. En el camino no solo dejan a los niños, sino que saludan a otras personas. Y eso lo que hace es que nuestras relaciones sean fortalecidas. No deje de congregarse. Dejar de congregarnos es una tentación que nos va a destruir. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 25 leemos: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En esta porción de la Escritura vemos 4 cosas. Vemos primero una orden: no dejemos de congregarnos. Cuando una mamá da una orden, generalmente es porque es una buena orden. Y no solo una buena orden, tendrá una cosecha en nuestra vida si la obedecemos. Y el autor del libro de Hebreos dice: no dejemos de congregarnos. Se incluye, porque nadie puede vivir su fe como Dios manda sin estar conectado con su prójimo. Nadie. Necesitamos congregarnos. Vemos una orden: no dejemos de congregarnos. Y es que, mira, a mí me encanta hacer fogatas con mis hijos. Ahora me tengo un niño así bien bonito que ocasionalmente lo hacemos. Asamos salchichas, hacemos hot dogs, asamos marshmallows o angelitos. No sé cómo le dicen ahora a los niños, si tienen otro nombre que no entiendo yo. Pero así le decíamos antes, angelitos, más marshmallows. Y resulta que la pasamos súper.
Pero cuando hacíamos una fogata con varios leños, no solo era de noche, no solo el ambiente era precioso, era tomar un leño y apartarlo cuando se iba a apagar la fogata. ¿Por qué? Porque ese leño que se separaba, que se apartaba, seguía ardiendo e inmediatamente no se apagaba. Era un proceso, un proceso. Poco a poco, el leño que se separa de la fogata dejará de arder. Vemos una orden: no dejemos de congregarnos. Y un proceso que ocurre poco a poco. Nos vamos apagando. Ese leño poco a poco se apaga. Falta un Frater Live, falta 2, falta 3. Ahora donde estemos podemos ver el Frater Live. Siga conectándose, siga conectándose. Pero no solo vemos eso, vemos también un llamado. Dice, animémonos unos a otros. Y animarse es infundir a otros fuerza, es infundir a otros energía, es infundir vida, es darles el valor para decir, yo puedo. Es motivar a otros. Y yo sé que la palabra de Dios es salvación. Pero a la vez vemos acá que es los hermanos en Cristo somos llamados a animarnos, es a motivarnos. ¿Para qué? Para que sigamos congregándonos. Animémonos unos a otros. Cuando tenía mis niños pequeños, yo recuerdo que de repente me ponía débil. Me ponía así, les decía, estoy débil. Ya no puedo más. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? Me decían. Es que estoy débil. Ya no puedo. ¿Y qué necesitas? Un beso. Con un beso que me des, yo recobro fuerzas. Entonces me da un beso. Otro, por favor. Otro. ¡Wow! Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Animarnos unos a otros. ¿Para qué? Por una razón que vemos acá, que es la cuarta cosa. Ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Es al día del Señor. Mire, todo lo que vemos descompuesto en esta tierra, todo, comenzando por nosotros los seres humanos, que desde que Adán y Eva pecaron, experimentamos el sufrimiento de esta tendencia hacia el mal, donde amamos lo prohibido, lo que no honra a Dios. Cuando Jesucristo venga, vamos a ser redimidos de nuestros cuerpos, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Y él decía, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y Pablo decía que aún la tierra espera el día de su redención, porque veremos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde no habrá llanto, lamento, ni dolor y sobre todo muerte. Animémonos. No deje de congregarse en el fraterlive.com. No deje de asistir a sus reuniones live.com, las reuniones por edades de los grupos de la Frater. No deje de asistir a una célula, buscocélula.org. No deje de asistir a sus reuniones de ministerios. No deje de conectar a sus hijos a lecciones zonadecampeones.com para que puedan ser parte de la iglesia. No deje de conectarse al terminar esta transmisión en ifrater.com si necesita hablar con alguien, si necesita oración, si necesita ubicarse en una célula. Tenemos reuniones virtuales post-Frater Live para que sea parte de ellas. Y no solo eso, anime a sus amigos para que se conecten. Por WhatsApp, cree listas de difusión, mándeles un mensaje, anímelos para que sean parte del Frater Live. Pregúntese, ¿quiénes no están asistiendo? ¿A quiénes no he visto conectados? Anímelos. Necesitamos animarnos a ser parte de esta familia de la fe, que estamos lejos, pero a la vez cerca. Así que una tentación es precisamente dejar de congregarnos. Pero no solo eso. A la vez, tenemos otra tentación. Y la tentación es precisamente dejar de huir de la tentación. Dejar de huir de la tentación. Dijimos que la tentación es una invitación a hacer el mal o es una invitación a dejar de hacer el bien que debemos hacer.
Y la tentación está allí. Segunda Timoteo 2:22, un pasaje que nunca se le olvida. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. El mensaje de Pablo a los jóvenes es: huye de las malas pasiones de la juventud. Debemos huir de la tentación. Miren, el que se acerca cae. Y todos nosotros hemos experimentado lo que es acercarnos y caer en la tentación y experimentar lo horrible que experimentaron Adán y Eva cuando pecaron. Esa vergüenza de nuestra desobediencia. Ese miedo y ocultarnos, como pasó con Adán y Eva, que cosieron hojas de higuera y se hicieron ropa con hojas de higuera. Tuvieron vergüenza y eran pareja y estaban en Dios. Antes debíamos salir a buscar la tentación. Hoy esta llega con aparatos como este. No solo llega a través de la tecnología que rompe toda barrera geográfica, llega a través de las redes sociales. Uno de mis conocidos paró envuelto en unos asuntos tan terribles. ¿Sabe por qué? Porque le puso una carita feliz a una mujer y desde allí se desencadenó un desastre. Ambos casados. Huye de las malas pasiones de la juventud. Huya de las malas pasiones de la juventud. Porque siempre que cedemos ante la tentación, vamos a experimentar miedo, vergüenza y consecuencias de sufrimiento para nosotros y para otros. Pero dése cuenta de algo. Pablo no le dice a Timoteo que solo huya. Le dice a la vez: y esmérate en seguir. Siempre debemos huir de la tentación, pero a la vez debemos perseguir. ¿Qué debemos perseguir? Precisamente 4 cosas. Dice: la justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia, la fe, el amor y la paz. Huya de personas, lugares o cosas que lo hagan caer. Porque la tentación siempre mata. No solo eso, rodéese de buenos amigos. Platicaba con uno de mis conocidos hace poco. Me afirmaba estar bien. Y al final de cuentas llegó a la conclusión que estaba viviendo una vida de pecaminosidad verdaderamente terrible. No estaba siendo alguien que peca en algún momento y se arrepiente. Estaba viviendo en pecado. Y él decía: pero estoy bien. ¿Qué es estar bien para vos? Pues estoy bien, yo creo en Dios. Y es que hasta los demonios, dice la Escritura, que creen y tiemblan. Creer en Dios no significa que estamos bien. Es más, nos autojustificamos en nuestro pecado. Y se fue con el entendimiento bien claro que lo que estaba haciendo él es practicar el pecado constantemente, sin remordimiento alguno, porque su corazón se había endurecido. Y yo sigo orando para que el Señor lo traiga al punto de quiebre, porque salir de donde está requiere decisiones duras, difíciles. La tentación trabaja con el deseo. ¿Cómo está trabajando la tentación en usted? Identifique cuando peca qué es lo que pasa, cómo comienza, qué es lo que lo jala y qué es lo que lo lleva a pecar, y huya de personas, lugares o cosas. Así que dejar de congregarnos es una tentación. Dejar de huir de la tentación es otra. Y la tercera y última es dejar de hablar de Cristo. Esta mujer samaritana había tenido 5 esposos. Y el que ahora tenía no era su esposo. Al mediodía sale a traer agua al momento en que nadie va a traer agua, porque la vergüenza era lo que había en su corazón. El miedo era lo que había en su corazón. Y las consecuencias desastrosas estaban en su vida. Pero tiene un encuentro mientras va a traer agua con Jesús. Y tiene una conversación con Jesús impresionante, a pesar de que era samaritana y los judíos y samaritanos no se llevaban. Porque los samaritanos eran descendientes de judíos mezclados con otras razas. Y por lo tanto, aunque creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no eran considerados judíos.
Pero Jesús habla con ella y le dice, si supieras quién te habla, tú le pedirías a él agua que sacia la sed para siempre. Y esta mujer viene y cree, porque le dice, ve a llamar a tu esposo. Y no tengo, y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu esposo. Y esta mujer llega a arrepentirse de sus pecados. Y en Juan capítulo 4, versículo 39 leemos, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Y vea el testimonio que daba. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Y qué había hecho? Era una mujer de 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer en él por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mire cómo la historia de dolor de una mujer samaritana se convierte en la historia de redención de un pueblo. Tanta gente en un pueblo. ¿Por qué? Porque en medio de su vergüenza, en medio de su consecuencia, en medio del dolor y el miedo, Cristo le dio salvación. Y eso es lo que Cristo sigue ofreciendo hoy. Perdón de pecados en su sacrificio en la cruz. Porque Él nunca pecó. Él sacó 100 puntos en obediencia a los mandamientos de Dios y murió en la cruz del Calvario como que hubiera sacado 0. Para que por la fe usted y yo creyéramos en ese sacrificio y recibiéramos perdón de pecados. La historia de dolor de la mujer samaritana se convirtió en la historia de la redención de muchos en un pueblo. ¿Cuál era su pasado? ¿Qué ha pasado ya siendo cristiano en donde usted ha recibido gracia sobre gracia? Que si usted lo testifica, va a edificar a otros. Y es que el Evangelio tiene nombre y apellido. Y es la historia de su vida. Compártala. No deje de hablar de Cristo. Cristo es nuestra paz con Dios. Cristo es la razón por la cual Dios por medio de Él nos aceptó como hijos. Y el que es adoptado no hace nada más que recibir gratuitamente. Sin Jesús solo puede existir muerte y muerte eterna. Y solo puede existir relativos en esta tierra. Porque Cristo vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que es Él, el único que nos lleva hacia el Padre. Cristo es paz. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Oiga esto, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Sabe cuál es mi oración? Que sus buenas acciones hablen de Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nancy Calderón es una mujer que viendo fraterlive.com vino a los pies de Cristo. Comenzó su reunión en confianza, que es donde se reúnen todos los que hacen una oración de arrepentimiento de pecados y ponen su fe en Jesucristo para salvación y deciden darle la espalda al mundo y consagrarse a Dios. Y no solo Nancy vino a los pies de Cristo. Saliendo de allí viene Nancy y habla con una amiga. Y precisamente, Modesta y Cal viene a los pies de Cristo, porque una recién convertida como Nancy fue una mujer samaritana que usó su historia de dolor y de salvación en Cristo. Ahora están estudiando en la Facultad de la Fe y Liderazgo en su proceso de discipulado. Prediquemos de Cristo. La tentación no está en cuarentena. Permanezcamos firmes. Y si hemos pecado,
vengamos al arrepentimiento. No deje de congregarse. No deje de huir de la tentación. Y no deje de hablar de Cristo. Señor, bendigo a todos aquellos que nos están viendo en casa. Solo tú conoces sus tristezas y sus dolores, no solo por aquellos causados por agentes externos, sino por el mal que habita en nosotros. Este cuerpo que está vendido al pecado y que es un instrumento que debemos presentar a ti en santidad. Perdona a tus hijos, Señor, que hoy puedan ver su pecado y volver a ti, recibir tu gracia, ese favor inmerecido de Cristo Jesús en la cruz, nuestra paz, nuestra reconciliación, nuestra adopción, y que puedan ser transformados en ti, Jesús. Esa es nuestra oración. Señor, queremos seguirnos congregando, animando unos a otros. Queremos seguir huyendo de la tentación y honrándote a ti. Y Padre, queremos predicar de tu Hijo Jesucristo, el ungido, el nombrado para salvarnos, para que Guatemala y el mundo entero crean, sean salvos y experimenten la vida y la paz duradera. Usted que está en casa y que nunca antes había escuchado este mensaje de paz con Dios, porque su santidad no tolera el pecado y nos condena, pero no envió a Jesucristo a condenar, sino a salvar. Pero el que no creía ha sido condenado. Ni usted ni yo somos Dios. Necesitamos arrepentirnos de esta vida pecaminosa en la que solemos andar cuando le damos la espalda al Padre. Y cuando nos arrepentimos, que es llorar nuestra vergüenza, nuestra desgracia, confesar nuestros pecados y apartarnos. Dios, no por nuestras obras, nos da perdón, vida eterna, vida nueva. Si este es su caso, y hoy dice hasta aquí con la vida que llevo, deshonrando a Dios y en mi propio caminar que solo sufrimiento me ha dado, ore conmigo esta oración y diga así: Padre Dios, hoy creo en tu Hijo Jesús como el único justo que murió en la cruz del Calvario para darme por la fe perdón de pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados de comisión y de omisión. Y te pido que a partir de este día viva para honrar y glorificar tu nombre. Hazme de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor vaya a soynuevo.org. Allí hay personas esperándole para que, como Nancy Calderón y Modesta y Cal, encuentren familia espiritual y enseñanza. Y si está viendo la grabación de este mensaje, ingrese a soynuevo.org y mándenos sus datos. Queremos contactarlo. Bueno, y es así como llegamos al final de este Frater Live. Pero no termina aquí. Puede ahora mismo entrar a ifrater.com y encontrar allí distintas reuniones virtuales. ¿Para qué? Para hablar con alguien, recibir oración, ubicarse en una célula, buscar la libertad en gruposdelibertad.com. Estas reuniones para ayudarle, todo lo que usted necesite, lo encuentra en ifrater.com. Conéctese y lo esperamos todos los miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Que el Señor sea con usted y los suyos. Hasta la próxima. Bendiciones.